Gracias, Qué muchas bueno. gracias. Ya, chiquillos, me alegro que se hayan conectado harto. Hay bastantes niños conectados, así que los felicito. Ya, vamos a comenzar al tiro la clase, porque tuve ahí un problemita y ahora lo estaba arreglando. Así que perdimos unos poquitos minutos, pero los vamos a recuperar al tiro, ¿ya? Bueno, bueno, partiendo porque la evaluación va a estar hoy día también subida. O sea, la evaluación, la actividad de Home, de la ley de Home, va a estar subida también. ¿Ya? Recuerden que es solo ley de Home. Ya yo al final no quise meter ley de Joule porque consideré que no la habíamos visto lo suficiente, ¿sí? No la habíamos visto lo suficiente como para realizar una actividad evaluada con respecto a eso, ¿ya? ¿Qué más les puedo decir? Hoy día vamos a ver, de hecho, un poquito más en profundidad lo que tiene que ver con la ley de Joule, ¿ya? Vamos a ver principalmente de qué se trata. No nos vamos a enfocar tanto en la aplicación, porque aquí yo quiero que entiendan el concepto en vez de la aplicación, ¿ya? A diferencia de la de Home, que es más común que se utilice, o sea, se enfoque en el cálculo de ella, ya, en cambio aquí lo que importa un poquito más es que se entienda el concepto, ¿ya? Entonces, el objetivo principal, ¿sí? Es conocer las características de la ley de Joule y cuáles son sus principales usos, ¿ya? Vamos a partir primero, obviamente, desde quién fue el que creó la ley de Joule, que fue James Prescott Joule, obviamente. La gran mayoría de las veces, chiquillos, eh, las leyes, los nombres que le dan, así como por ejemplo, no sé, Kelvin, Celsius, supongamos, etcétera, Newton, ¿sí? Todos esos nombres que le dan a las unidades de medida, por lo general, vienen de los apellidos, ¿sí? Bastante importante porque, bueno, al final así era antes. De hecho, así se les denominaba dependiendo del descubrimiento, ¿ya? Bueno, y en el caso de este caballero de James Prescott Joule, ¿sí? Bueno, estos son datos anecdóticos nomás, chiquillos, ¿verdad? No tiene ni una, ni una importancia saber cuándo nació y cuándo murió, pero solamente lo puse para que ustedes supieran, ¿ya? Bueno, él fue un físico inglés que principalmente se dedicó a la electricidad, a la termodinámica y a la energía, ¿ya? Eso es súper importante, estos tres conceptos. El que nosotros nos vamos a basar tiene que ver con el tema de la electricidad, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, los tres conceptos igual se relacionan bastante dentro de lo que va a ser la ley que vamos a ver hoy día, ¿ya? Bueno, y que ya la revisamos un poquito con anterioridad, ¿sí? Entonces, él también participó bastante en la construcción de, ¿cierto?, de distintas leyes, sobre todo, bueno, la que vamos a ver hoy, ¿sí? Y por lo tanto, obviamente, y por algo, bueno, no fue el único a todo esto, chiquillo, no fue el único que participó en esta ley, pero sí fue el que dio la idea central, digamos, como que él hizo el experimento y bueno, también había otros personajes que participaban. ¿Sí? Por lo tanto, por eso yo les puse que, de cierta forma, la Unidad Internacional de Energía, que tiene que ver con calor y trabajo, se denominó Joule, ¿ya? Porque vamos a ver ahora características principales de esta ley, ¿sí? Que primero yo les mencionaba la clase que lo vimos, era que se relacionaba con el calor, ¿cierto? Que lo que se calcula ya no es, por ejemplo, la intensidad o la resistencia, sino que ahora lo que se calcula es el calor. Bueno, o sea, igual uno lo puede calcular la resistencia y la intensidad con esta fórmula, pero por lo general se trata de calcular solamente el calor porque hacia allá apunta esta ley, ¿ya? A evaluar cuánto calor pasa por un conductor eléctrico, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener que
se le va a llamar efecto Joule, ¿ya? ¿A qué se le va a llamar efecto Joule? Principalmente, chiquillos, a ver, lo vamos a explicar de manera más simple. Yo tengo un conductor, ¿cierto? Y en todos mis conductores eléctricos, ¿cierto? Cuando los vimos en el circuito, va a pasar energía eléctrica, ¿sí? A través de ellos, ¿sí? Aparte de energía eléctrica, energía cinética. ¿Por qué cinética? Porque existe un movimiento de los electrones dentro del conductor, ¿cierto? Pasa electrones de un lugar, ¿cierto? De un lugar a otro. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que esta energía, ¿sí? De los electrones que va pasando de un lugar a otro, no lo hacen de forma muy ordenada, lo hacen de forma un poco más desordenada. Por lo tanto, al hacerlo de forma más desordenada, entre comillas, ¿sí? De forma rápida, lo que se produce acá es que existe una transformación de calor, ¿ya? ¿Por qué se transforma en calor? Porque los electrones al estar en movimiento, digamos, hacia todos lados, como ocurre, por ejemplo, imagínense ustedes en una tetera, cuando tú estás hirviendo agua, ¿sí? Por ejemplo, tú la tapas, ¿cierto? Y el agua se empieza a hervir. Cuando la tetera empieza a sonar, el pitito, ¿cierto? Ese sonido, ese como silbido, lo mismo podemos graficarlo dentro de estos conductores, que en este caso los electrones van viajando hacia todos lados. Bueno, específicamente van en una dirección, dependiendo hasta dónde esté conectado el conductor, ¿sí? Pero por lo tanto van viajando, ¿cierto? De manera muy, digamos, como exaltada, ¿cierto? Entonces, lo que ocurre ahí es que claramente va a existir una transformación en el calor. Es decir, el calor inicial que poseía el conductor, que debe haber sido mínimo, ¿sí? En este caso va a empezar a aumentar, ¿sí? Y ahí es donde nosotros vamos a estar en presencia del concepto de calor, ¿sí? ¿Y por qué se calientan estos conductores? Porque como les puse acá, ¿sí? Los electrones chocan, ¿sí? Con los átomos del material conductor, ¿ya? Y esto de cierta forma hace que se eleve la temperatura, ¿ya? La temperatura ciertamente del conductor. Exactamente, Ignacio, es por eso que algunos conductores se calientan y es importante esta ley, chiquillos, para establecer esas cuestiones, en el sentido de que, por ejemplo, cuando se realizan artefactos electrodomésticos, por ejemplo, en la industria, antes de eso debe haber habido una persona, ¿cierto? Profe, no la Profe, no escucho. se escucha. Ahí sí, parece que había pasado a llevar Sí. el, el silencio. Ya, ahí sí. ¿Qué dije lo último? Ah, ya me acordé. Ya, les decía que con respecto a la pregunta de Ignacia, por eso es importante que todos los artefactos electrodomésticos o electrónicos, más que nada, tengan como una revisión previa, ¿ya? ¿A qué me refiero con una revisión previa? Que es, por ejemplo, antes de que son realizados, ¿cierto? Antes de que son fabricados, existe una persona X, ¿cierto? Que los diseña y a los cables les pone o los adecua a cierta cantidad en este caso, de watts, ¿ya? ¿Por qué? Porque si le colocan mucho, por ejemplo, a un artefacto muy pequeño, muchos watts, probablemente el artefacto se sobrecaliente, ¿sí? Y obviamente en cualquier momento puede explotar o se echa a perder, etcétera, ¿ya? Porque es muy pequeño el artefacto y necesita muchos watts para funcionar, o requiere muchos watts, ¿ya? Entonces, por eso también es importante que, bueno, cada computador, supongamos, viene con un cargador específico, ¿sí? Que tiene watt específico, ¿cierto? Y en este caso, chiquillo, es importante que también se cumplan los requisitos de eso. O sea, que yo no utilice algo que en cierta forma vaya a ser mayor, ¿sí?
que vaya a tener más watt, porque obviamente lo que puede producir es que esto se queme, ¿sí? Entonces, bastante importante que se respete esa condición. Y para eso es una de las cosas que sirve esta ley, la ley de Joule, para calcular más o menos cuántos watts o cuánto calor puede transformarse dentro de un conductor y en este caso dentro de, supongamos, un aparato electrónico, ¿ya? ¿Y para qué? Para que obviamente evite el sobrecalentamiento, que es como hasta cuánto aguanta, cuánto calor aguanta dentro de ese conductor, ¿ya? Entonces, según Joule, chiquillos, obviamente una corriente eléctrica es justamente lo que hablamos nosotros del movimiento de los electrones, ¿ya? Recuerden que cualquier electrón que se mueva a grandes, digamos, que haga grandes movimientos, obviamente va a poder generar alguna especie de calor o aumento de temperatura, ¿ya? Importante, bueno, y esto ya lo habíamos visto un poco antes, los electrones tienen una masa, una velocidad, y por lo tanto, al tener estas dos características, sobre todo la última, que es la velocidad, van a poseer una energía cinética, ¿ya? El movimiento, chiquillos, de los electrones, como ya les había comentado, es desordenado, ¿ya? O sea, van en una dirección, pero, por ejemplo, van así como arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. No van solamente así de frente, ¿ya? O van chocando con las paredes, ¿cierto? Pero siempre hacia una dirección, obviamente, ¿ya? Y es importante entender también que, bueno, dentro de esta ley existen dos tipos de energías principales que son la energía cinética, bueno, primero tenemos la energía eléctrica, ¿sí? Que es la que se da a partir de que cuando yo conecto mis cables conductores a una fuente de poder, ¿cierto? Y a una batería o pila, etcétera, ¿sí? Y a un receptor, ese me había faltado, sí, a un receptor que es el que va a recibir toda esta electricidad. Esa es una de las cosas más importantes y es la energía eléctrica. Luego tenemos la energía cinética como segunda energía más importante, ¿sí? Que es la del movimiento de los electrones al interior de los conductores eléctricos, ¿ya? Y tercero tenemos la energía calórica, que es la energía que se transformó en un inicio, o sea, en un final, ¿ya? ¿Y cuándo se transforma esta a energía calórica? Cuando ocurre el movimiento de electrones de manera excesiva, digamos, ¿ya? Entonces es importante entender estos tres tipos de energía que están presentes dentro de la aplicación de la ley de Joule, ¿ya? Profe, Que no está siempre presente, dígame. que entonces cuando es una pérdida de calor en la ley de Joule se suelen utilizar las unidades de calorías, o sea, 0,24 cal. Sí, de hecho se utiliza, una de las unidades de medida que se utiliza es sí, calorías. O a veces en algunos ejercicios también puede estar escrito como el resultado en Joule, porque, bueno, obviamente como estamos viendo la ley de Joule, pero por lo general se usa cal de calorías, por el mismo tema que tú mencionas, ¿ya? Que tiene que ver principalmente con la pérdida, con la ganancia de esto, ¿ya? Ya. Entonces, espérenme. Yo sí, ya. Entonces, importante, chiquillos, que les quede clarito eso de los tres tipos de energía que se desarrollan dentro de esta ley. ¿Ya? Entonces, ay, ¿no me pasé? No. Ahí. Ay, ahora sí. Ya. Principios de la ley. Bueno, el principio de esta ley es uno de los más importantes, bueno, y también se relaciona con, y es medio sacado, digamos, de los principios del tema de la energía. ¿Ya? Acá no es que tenga un principio en particular la ley de Joule, sino que toma el principio de la ley de conservación de la energía, ¿sí? ¿Cierto? Que la cual nos dice que obviamente la energía no se crea ni se destruye, que de cierta forma solo cambia de forma o en otros casos solo se conserva, ¿ya? Cuando hablamos de que no se crea ni se destruye, la energía es que no es que yo la puedo crear en un laboratorio, ¿ya? La energía nace a partir de distintos fenómenos que pueden ocurrir o en la naturaleza o dentro de un laboratorio, pero son fenómenos, digamos, de cierta forma naturales, ¿ya? Que no ocurren bajo presión, sino que ocurren de forma espontánea, natural, ¿ya? Que sí o sí va a ocurrir en cualquier contexto, ¿ok?
cuando se refiere a que no se puede destruir, ni destruirse, ¿cierto? Es que todo tipo de energía, no es que yo elimine un tipo de energía, ¿ya? Por ejemplo, no sé, por lo que ocurría en el anterior, en el ejemplo que yo les daba, cuando tú conectas un circuito, ¿sí? Lo que tú buscas es la energía eléctrica, ¿cierto? Y al movimiento de los electrones pasa a energía cinética y después pasa a energía calórica, ¿sí? ¿Cómo yo me doy cuenta ahí que la energía no se destruye? Porque yo fácilmente podría decir, la energía se destruyó, la eléctrica y la cinética, pero no es así, porque como les digo, la energía en vez de eliminarse de la nada, lo que hace es que solamente cambia. Ya yo no puedo por ningún motivo eliminar una energía. En ese caso, en ese circuito, donde estaban presentes las tres tipos de energía, no es que se haya eliminado una u otra, sino que se fue modificando, fue cambiando de forma para pasar a otro tipo de energía a partir de otro fenómeno. ¿Ya? Otra cosa importante, bueno, nosotros vimos la fórmula de esto, y es esta que está acá. Yo les había puesto la fórmula anterior, que podía ser W, ¿sí? Por lo general se usa Q. Yo había visto otra fórmula, que era la fórmula que estaba en inglés, pero por lo general se usa Q, ¿ya? Por eso le puse también W acá, para que no nos olvidemos de lo que yo hablé la semana pasada, ¿ya? Entonces la fórmula era así. Q es igual a I al cuadrado por R por T. Resistencia, intensidad, tiempo, calor, ¿sí? Por lo tanto, hay una explicación de esta fórmula. Y aquí yo le puse aquí como entre comillas, ¿sí? El calor, y se las voy a leer ya, el calor que desarrolla una corriente eléctrica al pasar por un conductor es directamente proporcional a la resistencia al cuadrado de la intensidad de la corriente y al tiempo que dura la corriente, ¿ya? Dice que todos estos son proporcionales, por eso se realiza una multiplicación de cierta forma, ¿ya? Todos tienen el mismo valor y la misma relevancia, ¿sí? A eso se refiere. Si este aumenta, va a aumentar esto, este y este. Van a aumentar los tres en conjunto, ¿ya? Bueno, de hecho, el resultado es el producto de los tres, ¿ya? Así que los tres se utilizan directamente para calcular esto, ¿sí? Bueno, como les mencionaba, Q es la cantidad de calor, que obviamente es Joule, o en este caso Cal, como nos mencionaba el Álvaro, ya que no es extraño que se encuentre así. De hecho, creo que, a ver, sí, el ejercicio que viene después, que es como un ejemplo solamente, está en calorías, ¿ya? Luego tenemos la I, que nosotros ya la conocimos, que era la intensidad de corriente, ¿sí? La I en este caso va a estar elevada al cuadrado. Luego tenemos y que obviamente es en amperes, UA. Después tenemos la resistencia eléctrica, ¿sí? Que son en ohm. Y finalmente tenemos el tiempo, que el tiempo tiene que ver con, obviamente, el tiempo de duración, pero que fluye la corriente. Yo les puse acá segundos. ¿Por qué? Porque por lo general se expresa en segundos. Pero, por ejemplo, si yo te lo doy en minutos, tú tienes que hacer la transformación a segundos, ¿ya? Siempre va a estar expresado en segundos, al final, ¿ok? Por lo tanto, si uno te da minuto, hora, etcétera, lo transforma, ¿ya? Aquí hay un ejercicio de aplicación. Miren, a todo esto, esa como U da vuelta, ¿cierto? Significa ohms, ¿ya? Esos son los ohms, ¿sí? Ya, entonces, por la resistencia de 30 ohms de una plancha eléctrica, circula una corriente de 4 amperes al estar conectada a una diferencia de potencial de 120 volts, ¿ya? Aquí ya me están dando datos importantes. ¿Qué cantidad de calor produce en 5 minutos? Entonces, obviamente, como yo les mencionaba, nosotros lo que tenemos que hacer es siempre ir viendo los datos, ¿ya? Tengo que R van a ser los 30, la resistencia, la intensidad van a ser 4 amperes, los voltios van a ser 120, los minutos van a ser 5, y fíjense acá que se transformó a segundos. Y ya estoy listo, porque obviamente lo que me preguntan acá tiene que ver con el calor. Esa es mi incógnita, la cantidad de calor, ¿cierto? Por lo tanto, yo hago la aplicación de esta misma fórmula, ¿sí? Y al cuadrado, que en este caso sería, ¿sí? 4 al cuadrado, perdón, 4 al cuadrado multiplicado por R, que en este caso por 30,
Entonces 16 por 30, ¿sí? Ah, aquí está, pues, yo lo había hecho abajo, ya. Entonces el resultado, chiquillos, estaba tratando de hacerlo ahí con ustedes ahora, pero mejor veámoslo así. El resultado de esto me va a dar 34.560 calorías, ¿ya? Aquí hice la sustitución de todo, 300, los 30 y aquí los 4 amperios al cuadrado, ¿ya? Importante, chiquillos, también entender que este tipo de ley, ¿cierto? Tiene obviamente, como le mencioné en un principio, muchas aplicaciones cotidianas, ¿ya? Bueno, principalmente se utiliza en el tema del alumbrado eléctrico o alumbrado público, ¿sí? Que tiene que ver con estos postes de luz, ¿cierto? Que se hacen, y ustedes me dirán, ¿y para qué tiene que ver ahí? No entiendo. Tiene mucho que ver porque obviamente para que esta ampolletita se pueda prender, ¿cierto? Necesita dentro de él un circuito que la valide. Y obviamente dentro de ese circuito se tuvieron que establecer cálculos y medidas de cuánto era el calor necesario que se podía generar acá, ¿ya? O el calor máximo que se puede generar. ¿Y eso en virtud de qué? En virtud de que se espera que no se sobrecaliente. Porque imagínense pusieran postes de luz que se sobrecalientan, que a la embarra, pues, ¿cierto? Se incendia, se quema, no funcionaría. Ya, bueno, independiente que no sea sea como de este material de poste, que difícilmente se pueda quemar el mismo poste, sino que el problema está en que quizás no tenga la función que se necesita, que se requiere, ¿ya? Porque de cierta forma se va a ir quemando a cada rato la ampolleta, ¿sí? Porque va a haber digamos, un sobrecalentamiento. Entonces es importante en este tipo de aplicación de alumbrado público, eléctrico, etcétera, que se aplique la ley de Joule, ¿sí? También tenemos las aplicaciones domésticas, que bueno, es uno de los ejemplos grandes que yo les daba, que si usted mira a su alrededor, todos los aparatos electrónicos que usted tiene a su alrededor, chiquillos, ha necesitado antes de su construcción un cálculo previo, ¿cierto?, de este tipo de ley. Ya, ustedes me preguntarán por qué y cómo, cuándo, pero la verdad de las cosas que tiene relación con evitar, ¿cierto?, que el artefacto se sobrecaliente, ¿ya? Vuelvo a insistir, cuando uno utiliza, por ejemplo, utiliza algo que no es del mismo aparato y que tiene más voltio en este caso, ¿sí? O sea, perdón, más watts, lo que provoca dentro del objeto es un sobrecalentamiento porque le estás agregando más, más calor del que debe tener y está excediendo su límite. Por lo tanto, es súper importante que, por ejemplo, no sé, voy a insistir con lo del computador porque lo que pasa es que yo conocí un caso de una persona que se le echó a perder el computador, se le quemó porque usaba el cargador de otra persona. Decía, no tenemos el mismo computador. En rigor era la misma marca de computador, pero no era el mismo computador. Por lo tanto, el computador que tenía la otra persona tenía un cargador que tenía más watt en este caso, ¿sí? Y el de la otra persona no era tanto. Entonces, el que lo usaba, en un momento el computador se debe haber sobrecalentado, ¿cierto? Porque obviamente el cargador no era del mismo computador. Entonces, se sobrecalentó y ahí lo que pasó es que se le echó a perder. Entonces, por eso yo les doy tanto el ejemplo del computador, porque lo conozco de cerca un caso, ¿ya? Bueno, y puede ocurrir con cualquier aparato electrónico que esté conectado a la corriente, ¿ya? Es muy sencillo en todo caso, chiquillos, la aplicación de la ley. ¿Por qué? Porque principalmente se aplica en cualquier contexto en donde se conecta un circuito, ¿cierto? Con distinta funcionalidad y lo que quiere es evitar que se sobrecaliente el circuito, ¿ya? Entonces, todo lo eléctrico que usted ve a su alrededor, probablemente antes se aplicó la ley de Joule para evitar, obviamente, un sobrecalentamiento, ¿ya? Y tenemos las aplicaciones industriales, ¿cierto? Que tiene que ver con el efecto Joule, ¿sí? Obviamente lo mismo que yo les mencionaba hace un momento, ¿ya? Que en este caso obviamente la industria sí se debe utilizar con certeza al 100%,
¿ya? ¿Por qué? Principalmente porque, porque esperen un poquito, que tuve un problema. Se dejó de compartir la pantalla, chiquillo, mira. Sí. Ya, espérenme. Deme un segundito, que pasé a apretar aquí. Chiquillos, ¿me escucho? ¿Se me escucha? Sí. Ya. Sí. Ya, lo que les decía es que en la aplicación, en el uso industrial, es bastante útil y bastante utilizado el tema de la aplicación de la ley de Joule, ¿ya? Obviamente, principalmente porque se utilizan grandes máquinas y chiquillos. Ahí sí que es delicado el tema porque dentro de la industria uno conoce que se usan muchas máquinas y máquinas muy grandes, por lo tanto es importante el uso, ¿cierto? De, en este caso, de la ley de Joule para prevenir, ¿cierto?, un alza en las temperaturas de los artefactos o algún incendio o hasta incluso explosiones, chiquillos, porque al ser máquinas tan grandes, obviamente necesitan una mayor cantidad de corriente para trabajar. Pero imagínense, ¿qué pasaría si todas las máquinas de una industria fallaran o en este caso se calentasen? ¿Sí? Obviamente sería un gran problema para las personas que trabajan dentro de esta industria, ¿ya? Por lo tanto, y resumiendo esto, chiquillos, era la última. Bueno, súper. Por lo tanto, y resumiendo como le iba diciendo, la ley de Joule es sumamente importante. Por eso yo, chiquillos, no me quiero basar tanto en, y no me basé de hecho, en el cálculo de la ley de Joule, no me basé en eso porque obviamente esos tipos de cálculos no los necesitamos hacer nosotros, a menos que queramos construir algún aparato electrónico, algún circuito para venderlo, ¿cierto? Ahí sí me sirve, pero en el caso de nosotros no es necesario que la apliquemos en el sentido de la fórmula, ¿ya? Lo que sí me interesa bastante que ustedes comprendan tiene que ver con su aplicación en el sentido de en qué momento se utiliza esta ley, ¿ya? Y que tiene que ver principalmente en la confección de cualquier material o de cualquier artefacto electrónico, ¿ya? ¿Ya, chiquillos? ¿Queda alguna duda, consulta sobre Profe, esto? Dígame. la prueba de la ley de Ohm, ¿hasta qué hora va a estar? Va a estar hoy día hasta aproximadamente las 10 de la noche, ¿ya? Así que tienen toda la tarde para poder darla, los que no la han dado aún, ¿ya? ¿Y es solo de la ley de Ohm? Sí, es solo de la ley de Ohm, sí. Después tomé la decisión, bueno, yo sé que le había preguntado, pero haberle hecho caso a ustedes hubiera sido ir tirarlo al vacío igual, porque yo no sé qué les pasó, pero les dije, vimos harto ley de Ohm, les dije, ¿vemos ley de Ohm solamente o ley de Ohm y Joule? Y hartos me respondieron que ambas, pero, pero ver ley de Joule, chiquillo, hubiera sido bastante más complicado porque era mucho más difícil en la fórmula, bueno, entre comillas, pero porque tiene más conceptos. Entonces yo dije, ya, voy a hacerlo solamente de la ley de Ohm y aparte que Joule nos quedaba esta parte de explicar en sí de qué se trata la ley, ¿ya? Por eso solamente fue de Ohm. Yo creo, chiquillos, que lo más probable, nosotros, a ver, espérenme, nosotros hicimos una prueba de circuito ya, ¿cierto? Ah, ya, perfecto. Entonces ya llevamos las dos pruebas de esta unidad. Ya, ya. Entonces lo más probable es que, bueno, yo creo que en una 2 o 3 semanas, yo creo más o menos, vamos a tener otra evaluación. ¿Ya? Queda harto tiempo todavía porque obviamente em, tenemos que cambiar de contenido. ¿Ya? Bueno, pues de hecho estas leyes eran introductorias porque vamos después las próximas clases a ver todo lo que tiene que ver con calor y temperatura. ¿Ya? Profe, Dígame.
Entonces, la ley de Joule lo que explica es cómo la energía, los electrones se van transformando en energía cinética y después en energía calórica. Exactamente, y más que nada es cómo esta energía cinética logró transformarse en energía calórica y cómo estos electrones al moverse tan rápido generan un calor en un artefacto, ¿ya? Todo apunta hacia allá, hacia el calor, ¿ya? Hacia la energía calórica, ¿ya? Ya chiquillos, fue un gusto estar con ustedes hoy día. Profe, Dígame. por último, ¿es una prueba la ley de Ohm o es una actividad? Mira, yo te mentiría si te dijera que no es una... A ver,